Dios bendiga, hermano, a cada uno de ustedes por nombre. Estamos de nuevo aquí en el canal, dando gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos dio un día nuevo de vida para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios que nos hace falta en nuestras vidas, hermanos. Siempre la palabra de Dios es la que tiene que ir primeramente en nuestras vidas, hermano, para poder hablar de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios o alguien nos tiene que compartir la palabra de Dios, porque si no tenemos quien nos comparta la palabra de Dios, como dijo Isaías, ¿quién creerá a nuestro anuncio si no hay quien predique el evangelio? Entonces, si no hay quien predique el evangelio, ¿quién va a creer el anuncio de la palabra de Dios? Lo que el Señor está diciendo. Gloria a Dios, aleluya. Y en esta bendita hora yo les traigo un mensaje de por qué la presencia de Dios está lejos de nosotros. Ese es el mensaje, el tema del mensaje. ¿Por qué la presencia de Dios está lejos de nosotros? Bueno, dice que David en una ocasión se propuso trasladar el arca del pacto. Se propuso él trasladarla a Jerusalén, a donde ellos estaban. Dice que en el tiempo de Saúl, dice la palabra de Dios, que desde el tiempo de Saúl, el arca del pacto de Dios, donde Dios había pactado con su pueblo, estaba lejos de Israel. Entonces, como el arca estaba lejos de Israel, la bendición no podía estar con Israel. Porque el pacto, hermano, el arca era, hermanos, la misma presencia de Dios en el antiguo pacto. Entonces, como el arca era la presencia de Dios en el antiguo pacto, Israel necesitaba tener el arca con ellos. Y dice la misma palabra de Dios que David propuso en su corazón, propuso trasladar el arca a Israel. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes levitas que están en ellos, en sus ciudades, y elegidos, para que reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿A quién no le va a parecer bien, hermano? Aunque el arca del pacto de Dios, el arca, hermano, no tenía que traerla en carro nuevo, la tenían que traer cargada los sacerdotes al hombro. Tú no, la presencia de Dios no la puedes tener si realmente no estás llevando tú ese nivel de santidad. ¿Por qué es necesario tener la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es la que te guía a hacer las cosas bien delante de Dios. La presencia de Dios es la que restaura tu vida, es la que endereza tu camino, porque es el mismo Dios en tu vida. Israel no tenía, no, hermano, no tenía cerca el arca, y como no tenía cerca el arca, Israel no era direccionado, no era direccionado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba lejos de ellos. Cuando la presencia de Dios está lejos de nosotros, hermano, como humanos que somos, hermano, nos desviamos del camino verdadero, del camino de Dios. Entonces, ¿por qué la presencia de Dios, hermanos, está lejos de nosotros? Porque a veces, hermanos, no estamos viviendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el arca del pacto fue llevada, y la llevaban, hermanos, dice que un sacerdote, uno de los que se llama Usa, dice que
el arca iba en carro y dice que el arca no se tenía que llevar en carro, se tenía que llevar al hombro, cargada. Muchos no queremos cargar el peso de gloria, no queremos pagar, hermano, con nuestra vida, que la presencia de Dios repose en nosotros. Muchos queremos la presencia de Dios, pero cuando nosotros queremos la presencia de Dios, esforcémonos por agradar a aquel que nos llamó, hermano, a su obra. Tú no puedes tener, quizás tú llegas a una iglesia y sientes el poder y la presencia de Dios. Quizás el que está predicando se esforzó 3 horas, 5 horas, quizás hasta 9 horas para que la presencia de Dios gobernara. Y como para que la presencia de Dios administrara ahí. Y tú llegaste y sentiste la presencia de Dios, sentiste cosa fácil. Pero ¿andarás tú la presencia de Dios? El predicador que se menea con la presencia de Dios, hermano, es un predicador muy seguido por muchos. ¿Por qué? Porque él anda a Dios mismo. Y cuando Dios, hermano, está caminando en la tierra por medio de un predicador, hermano, la gente lo sigue. Otro de los detalles, hermano, ¿por qué la presencia de Dios está lejos de nosotros? Porque nosotros andamos con personas que no traen la presencia de Dios. Nosotros andamos con personas que están desviadas del mensaje, que están desviadas de la voluntad de Dios, personas que andan haciendo como sus pensamientos como ellos quieren. Si meditamos en nuestro corazón y en nuestras vidas, hermano, el Señor conoce, hermano, nuestras vidas. Él conoce que nosotros, hermano, necesitamos presencia de Dios. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos guiados en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Si nosotros, hermanos, nos proponemos en atraer la presencia de Dios, a vivir una vida santa, la presencia va a estar con nosotros. Pero ¿por qué la presencia de Dios está lejos de nosotros? No queremos esforzarnos, no queremos santificarnos. David dijo, yo ya no quiero que el arca, ya no quiero que esté lejos de Israel, yo quiero traerla para acá. Aunque le dolió a David cuando Dios lo mató, hermano. Dios lo mató porque él metió la mano a algo, al arca. Y cuando él metió la mano, hermano, Dios lo mató porque Dios se enojó. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden, no es de desorden. Y tenemos que poner atención a lo que el Espíritu Santo nos dice, hermano. Hoy en estos tiempos, en estos días, hermano, hay tanta brujería y tanta hechicería que se está meneando, hermano, contra de nuestras vidas. Hermano, tenemos que entender, hermano. Le quiero decir algo y quiero que usted lo comprenda y lo entienda en el nombre de Jesús. ¿Por qué nosotros no vemos los demonios, no vemos los espíritus inmundos que nos atacan cada día? Porque nos falta santidad. Y como la presencia de Dios está lejos de nosotros, Dios no nos puede mostrar porque nosotros no queremos estar con la presencia de Dios. Cuando tú tienes la presencia de Dios, la presencia misma, que es el Espíritu de Dios, te muestra cuáles son tus adversarios y con quién tienes que pelear, como dice la palabra de Dios. No tenéis lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades que gobiernan en las regiones celestes. Y esa lucha está siendo día con día. Pero la presencia misma de Dios te va a enseñar que hay demonios, que hay brujería, que hay hechicería, que hay gente que está trabajando a favor de Satanás, aunque haya sido creada por Dios, pero gente que se rebeló del poder de Dios, que se rebeló, hermano, porque las cosas de Dios son santas, hermano, y solo varones santos que se quieren meter en el poder del evangelio, hermano, pueden tener la presencia de Dios. Si tú estás caminando con alguien que no te edifica, que no está contigo y que Dios, hermano, se ha alejado de él, hermano, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? Que la presencia de Dios estará lejos de ti. Pero si tú buscas a alguien que anda la presencia de Dios, la misma presencia de Dios te va a confirmar a ti que Dios está con él. Y cuando tú sientes la presencia de Dios, quizás tú dices, yo la tengo. No, tú tienes que santificar.
para que la presencia de Dios repose en tu vida. No se trata de que tú vas a dilatar años para obtener la presencia de Dios. La presencia de Dios está en la disponibilidad de tu corazón. ¿Quieres la presencia de Dios? Necesitas tú obedecer a la palabra de Dios. David, hermano, dice que cuando traían el arca, cuando Usa, hermano, murió porque el poder de Dios estaba en el arca, como hoy en día, los hombres que andan a presencia de Dios son, hermano, ahí está el poder del Espíritu Santo. Y digo, una de las mayores cosas que nosotros experimentamos como servidores de Cristo, que cuando el hombre anda en la presencia de Dios, hermano, mucha gente cae endemoniada. ¿Por qué? Porque pero como es el poder del Espíritu Santo, pero como la misericordia de Dios está derramada sobre la humanidad, por eso la presencia de Dios no puede matar a muchos. Porque si no, ya muchos hubieran muerto, amados hermanos. Porque la presencia de Dios solo mora en cuerpos, en cuerpos santos, hermano, en vidas que se han santificado para la gloria de Dios. No es que Dios quiera matar, Dios no quiere matar a la humanidad, porque por eso Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús, nosotros, hermano, tenemos el perdón de pecados y Dios tiene misericordia a nosotros por medio de Cristo Jesús. Pero por medio de Jesús, nosotros, hermano, tenemos la presencia del Señor, porque cuando nosotros oramos a Dios, Dios hace misericordia a nosotros, porque nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús de Nazareno. Y el Padre nos da, hermano, con su gran... El Padre nos da la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque ya recibimos el perdón, ya tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros, hermanos, no estamos caminando verdaderamente en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué la presencia de Dios está lejos de nosotros? Yo te dije que andas con las personas equivocadas. Quiero decirte que cuando aunque tú, mira, si tú decides a estar solo en tu cuarto, solo en tu habitación, buscando la presencia de Dios, calladito, calladito, buscando la presencia de Dios, vas a ver visiones de ángeles, vas a ver los adversarios, vas a ver demonios, cómo los demonios te llegan a atacar. ¿Sabes cómo te llegan a atacar? Ellos te llegan a maldecir porque hay gente, hermano, hay satanistas operando contra los cristianos. Y cuando los satanistas están operando contra los cristianos, ellos convocan demonios. ¿Para qué? Para irte a maldecir. Porque ves, amados hermanos, estamos hablando de la presencia de Dios. Cuando el hombre no tiene la presencia de Dios, está próximamente a ser destruido, a ser maldecido. Porque las mujeres andan una uñona grande, porque esa maldición le ha aventado el diablo a través de los acuaces que tienen, a través de hombres que están en el poder del maligno. Porque las mujeres visten corto, porque esa maldición se la han aventado. Porque la mujer se ha prostituido, porque esa maldición se la han aventado. Entonces esas maldiciones caen porque no está la presencia de Dios con nosotros. Cuando la presencia de Dios no está en nosotros, hermano, estamos próximos a ser destruidos. La palabra de Dios dice que cuando Dios no estaba, amados hermanos, en Sodoma y Gomorra, Dios soportó a Sodoma y Gomorra, pero como Él no estaba y miró tanta perversidad en Sodoma, Él tuvo que enviar 2 ángeles para sacar a Lot y a su esposa y a sus hijos. Y dice la misma palabra de Dios, hermano, que esa ciudad fue maldecida. ¿Por qué? Porque Dios la destruyó. Aunque Abraham se opuso, porque Dios estaba con Abraham, la presencia estaba con Abraham. Aunque él se opuso, hermano, aunque Abraham y Lot no fue maldecido, hermano, pero la ciudad fue maldecida y también fue destruida. Por eso nosotros, hermano, el Espíritu Santo me dio este mensaje. Yo estaba diciéndole al Espíritu de Dios, hermano, que quería hablar algo hoy, que quería decirte en esta mañana algo, que quería decirte algo de parte de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, me dice, ¿por qué la presencia de Dios no está? ¿Por qué la presencia de Dios está lejos de ustedes? Porque están menospreciando a la esencia, al poder de Dios. Están, hermanos, estamos menospreciando a Dios. Y cuando estamos menospreciando a Dios, la presencia de Dios tiene que estar lejos de nosotros.
¿Cómo tú amas a un hombre que te quiere casar con él y estás lejos de él? ¿Cómo tú, mujer, que tú dices que quieres casarte con ese hombre y no tienes una conversación diaria con él? Entonces, hay una separación, hay una separación. Pero cuando tú estás conversando por teléfono, estás hablando, estás sabiendo cómo están las cosas, él te está previniendo, tú le dices lo que se está pasando, quién anda atrás tuya, y él te aconseja cómo hacer, cómo caminar, cómo no aceptarlo. Pero ¿qué pasa si tú, como mujer, no hablas con él? Lo que viene pasando es que te lo vienen quitando. Entonces, si tú no hablas con Dios, ¿qué es lo que pasa? Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios ha venido y ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que el hombre no se pierda. Entonces la presencia de Dios va a estar con nosotros cuando nosotros buscamos a Dios, hermano, y obedecemos a lo que Dios está diciendo. Dice la misma palabra, hermano, que David pidió consejo. Dice que David pidió consejo y dice que el pueblo todo estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba tener la bendición de Dios. Por eso nosotros necesitamos tener la bendición de Dios, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios con nosotros, hermano, nosotros vamos a ser cristianos victoriosos en el nombre de Jesús. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros. No andes con aquellos que no tienen la presencia de Dios. Si no traen el evangelio, si no tienen la presencia de Dios, no camines con ellos, porque estás próximo a ser destruido. Necesitamos, hermano, hombres que tengan la presencia del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos hombres guerreros, hermano, que cuando venga el pecado, cuando venga, hermano, la prueba, hombres que se sostengan con la espada en la mano, diciéndole al diablo: aquí Cristo vive en mí y Cristo está conmigo. Cuando nosotros estamos, hermano, victoriosamente caminando con Cristo Jesús. Nosotros victoriosamente, no hay demonio ni principado que pueda hacernos frente, porque quien pelea por mí está dentro de mí y se llama Espíritu Santo de Dios. No dejemos que la presencia de Dios esté lejos de nosotros, hermanos. No dejemos. Miremos bien la palabra, escudriñémosla. Apártate de aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. No, Dios nos ha hablado, hermanos, de diferentes maneras. Él quiere que nosotros compartamos su mensaje, la palabra. Y quizás estás hasta 2 años, 3 años luchando. ¿Para qué? Para que ese hermano y esa hermana se conviertan a Cristo. Y quizás estás siendo partícipe de su pecado. ¿Sabes qué? Jesús, cuando habló la palabra de Dios, Jesús, hermano, tiraba la palabra y se iba. Y la gente lo seguía. Esa es la presencia de Dios, hermano. Y la tiraba en tierra fértil, por supuesto, porque llevaba la presencia de Dios. Y cuando él tiraba la palabra, hermano, la tiraba y la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios. Y por eso, si nosotros queremos, hermano, tener la presencia de Dios en nuestra vida, hermano, buscar de Dios. Tenemos que buscar de nuestro Dios Todopoderoso. Confiemos en Él, creamos en Él. Si estás tú solo, si estás tú sola, no tengas malas amistades. Es cierto que le vas a hablar al más perdido, al más vil, pero no vas a hacer lo que ellos van a hacer. Dice la palabra de Dios: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Por qué? Porque tú saliste de ahí y quieres y tienes al que vive y que permanece para siempre, al que te da la vida eterna. Entonces, tenemos que saber cómo tener la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, no hace amistad con el mundo. El mundo tiene que venir a ella. El mundo tiene que transformarse como ella es, porque la presencia de Dios es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacer lo que el mundo hace? No, hermanos. Ese es un error. Un error que hoy en día, hermano, las iglesias están cayendo en decadencia. Ya las iglesias ya no traen el poder del Espíritu Santo, porque hay malos administradores de la palabra de Dios.
Y cuando hay un mal administrador, dice la palabra de Dios que cuando un impío gobierna, todo el pueblo se entristece. Pero cuando un justo gobierna, todo el pueblo alegre de rostro porque un justo gobierna. ¿Y quién es el justo que debe de gobernar? Jesús de Nazaret, en quien nosotros tenemos perdón de pecados. Si Él gobierna nuestros corazones, somos más que victoriosos. Tenemos la presencia de Dios, porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Quiero, hermanos míos, que concientices en tu corazón, que pienses dentro de ti y que le pidas al Espíritu Santo de Dios que quieres estar con Él, que quieres tener la presencia de Dios, que quieres hacer la voluntad de Dios. En esta bendita hora, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Sigue adelante luchando, pero una de las cosas es, quizás ayunas mucho, quizás oras mucho, pero las malas comunicaciones o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y quiero decirte esta palabra ya para despedirme de este mensaje. Quiero decirte que el Señor, Dios Todopoderoso, conoce a todos los seres vivientes de la tierra, porque Él los creó. A los que se revelan, a los que quieren de su gloria, a los que quieren de su presencia. Él lo conoce, Él lo sabe, pero solo falta que tú dispongas en tu vida, que tú digas, esta amistad ya no la voy a tener, la tengo por 4 años, por 5 años, por 5 meses, por 3 meses, y no se quiere convertir a Cristo, lo que quiere es a mí llevarme al pecado. No, déjala y mejor ama la presencia de Dios, y con la presencia de Dios tú vas a hablarle a muchos y te van a seguir. Porque no va a ser a ti que te van a seguir, sino va a ser al que anda dentro de ti, que se llama Espíritu Santo de Dios, que es la misma presencia de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, que el Señor los colme de muchas bendiciones y que ustedes puedan obtener la presencia poderosa de nuestro Dios Todopoderoso. Creemos, hermano, que Dios no hace excepción de persona. Solo tienes que disponerte en la mano de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga.